Hablaremos de virginidad, así que ponga las barbas en remojo. Para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que adquirió más tarde en algunos foros. La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto y en muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada y se producía incluso antes de los casorios. En muchas ocasiones se encargaba esa tarea a otra persona que nada tenía que ver con el marido, y así el ritual lo iniciaban comadronas, sacerdotes y muchas veces el propio padre de la novia. Esta situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá del contraste que sucedió con la aparición del cristianismo, cierto es que muchas divinidades o héroes míticos nacieron de madres vírgenes. Recordemos al Buda, que nació de Maya, una madre virgen, nació del costado, ¿no? En fin. Horus, el dios egipcio que era también el halcón, ¿no? Nació de un embarazo milagroso logrado por Isis, ya con Osiris muerto. Bien. Indra, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana. Krishna nació de una virgen hindú. Y Rómulo y Remo fueron engendrados por Marte en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, que no era ningún dios de las mitologías antiguas, sino de una moderna, en su libro Tabú de la virginidad, que escribió en 1917, decía que la estima por la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba un recuerdo del comercio sexual con otro hombre. Era exclusivamente una aplicación del derecho de propiedad. En los primeros siglos del cristianismo apareció la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba de los casamientos sin consumación. El teólogo Pedro Lombardo censó, para mí es Pedro Abelardo, pero censó y elogió todos los casos de esposas perfectas. Así le llamaba a él a aquellas que habían resuelto casarse pero no consumar. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Ya en el Apocalipsis podía leerse que los 144.000 salvados eran seres virginales. Se utilizaba como referencia, en el caso de estas recién mencionadas esposas perfectas, a las uniones castas. Por ejemplo, la historia legendaria de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente y que además habían sido martirizados por los romanos. Así que si una persona así no va al cielo, ya es por mala voluntad. Se hallaron también grandes méritos en Melania, que allá por el año 400 se negó a darse a su marido y murió en el 410 en Jerusalén después de fundar un monasterio con una virginidad intacta. Me refiero a ella, no al monasterio. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano casado por voluntad de su familia, que abandonó el domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa, no como López. Y después se hizo mendigo. Después, por si fuera poco, se hizo mendigo. Ahora bien, vino a suceder que por indicación o por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de estos matrimonios no consumados, y lo que es peor, sin comunicárselo al marido antes de casarse. ¿Me entiende? La tipa dice, yo me voy a mandar un matrimonio sin consumación. Y se casaba y no le decían al marido, mirá que... Y bueno, así hay unos ejemplos. Cristina de Margate era una noble inglesa que fue casada a la fuerza en el año 1110
Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole la hermosa unión esta que hemos citado entre Cecilia y Valentín. Dijo, mira qué hermoso. Pero parece que el esposo no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por una propuesta de castidad en pareja. Entonces una noche Cristina fue embriagada por los parientes del marido y cuando el esposo consideró que ya estaba suficientemente borracha, empezó a perseguirla. Pero ella salió corriendo, El marido la persiguió de habitación en habitación. La chica al final pudo escapar del deseo marital para siempre. Parece que sostuvo su virginidad en un convento, probablemente aquel convento que había formado al principio de esta charla Cecilia o quizá Melania. A quien se le propuso esa idea del matrimonio no consumado fue nada menos que Enrique VIII. Enrique VIII tuvo 6 esposas, mató a 3 de ellas. Y lo hizo, 2 de ellas. Lo hizo su primera esposa, la piadosa Catalina de Aragón. Muy bien. Parece que la tipa tenía pensado proponerle a Enrique, que era una bestia, ¿no? Imagínense, Charles Lawton, proponerle esta forma de matrimonio sin consumación. Catalina de Aragón era la hija de Fernando el Católico. Pero en la corte del rey Enrique había ceremonial para todo, ¿no? Incluso para los lances venéreos. Entonces, cuando fue a encontrarse por primera vez con Catalina, Enrique estaba acompañado por un pequeño ejército que lo escoltaba desde su habitación hasta la de su esposa. Pajes con antorchas, gente que llevaba mudas de camisones. Ah, si las mudas hablaran. Otros llevaban velas, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas, etc. Catalina vio aquellas armas que en realidad estaban vinculadas al erotismo de Enrique. Parece que él veía un hacha y se ponía como loco, ¿no? Pero Catalina interpretó mal, o quizá bien, aquellas armas. Creyó que si no cedía a todos los deseos del rey, le iban a liquidar con alguno de esos cazagañotes. Y entonces no le dijo nada a Enrique y directamente cuando lo vio venir empezó a sacarse las pilchas. Nada de Cecilia y Valentín, ni nada que se le parezca. Este es el último caso que tenemos de virginidades perdidas o guardadas o sostenidas. Yo creo que una de las opiniones más sensatas de este catálogo es que este prurito de virginidad con la idea del derecho de propiedad es una de las ideas más canallescas que Occidente ha prodigado entre hombre y mujer y que todavía tiene un efecto no tan directo pero existente. Y a mí me gustaría dedicar esta charla a las mujeres que a veces padecen o tuvieron que padecer por esta obsesión de pertenencia que tienen algunos hombres respecto de las mujeres. Y especialmente a las mujeres de Babilonia, que estaban obligadas a prostituirse una vez en la vida. Era obligatorio. Y creo que iban a una escalinata en un templo, probablemente el templo de Ishtar, y empezaban a esperar que alguno se le acercara o le hiciera alguna propuesta. Las lindas enseguida cumplían con la obligación legal y se reintegraban al circuito de sus amoríos cotidianos. Pero las feas tenían mucha dificultad porque nadie las elegía. Y como era obligación, hasta que no apareciera un cliente no se consideraba como cumplido el requisito. Entonces, muchas de ellas estaban hasta 1 año yendo todas las noches a la escalera del templo de Ishtar. Hemos ido a la discoteca. El discotecario me dijo que, salvo su propia madre y su hermana, él no ponía las manos en el fuego por ninguna mujer. Nos dijo. Y así pudimos conseguir el disco llamado La Virgen del Perdón. Un lindo vals que va a cantar Ignacio Corsini, que está dedicado a estas mujeres, a las mujeres en general, sea que hayan conservado o perdido o extraviado o traspapelado
su virginidad.